Terminaremos rápido este temita más, por favor. Bien. A ver, ¿me confirman si están viendo en sus pantallas las diapositivas? ¿Alguien me confirma? Sí, doctor, se ve. Oh, ya. Gracias, Jody. Bien, entonces las secreciones, como decía, sería estarían en la transmisión, ¿no? Bien. Entonces, en algunos casos, entonces, las enfermedades, si hay complicación especialmente, entonces fácilmente también puede llegar a una broncopulmonía y llegar a una complicación, ¿no? Bueno, pero en primera instancia siempre debe empezar desde la parte de las vías anteriores. Si no se hace, no le controla a nadie el animalito, entonces sí suele complicarse y puede llegar a los pulmones, ¿no? Bien, entonces en la fisiopatología, ¿no? El virus ingresa, empieza a contaminar y invadir la mucosa y el epitelio de las fosas nasales, ¿no? De la faringe, laringe, tráquea, ¿no? Pudiendo llegar hasta una bronquitis catarral y una neumonía intersticial, ¿no? En los signos y síntomas clínicos, ¿no? Eh, afección específica de vías respiratorias, ¿ya? Tos paroxística, tos inducida por palpación traqueal, esto es cuando se hace la exploración clínica, ¿no? O lo que les indicaba en semiología, el reflejo tusígeno, ¿no? Entonces con los bordes de los dedos aspar un poco la tráquea y si hay bastante sensibilidad, ese rato va a estornudar o toser el animal y entonces estaríamos confirmando la traqueitis, ¿no? Flujo nasal, en ocasiones se queda del morro o trufa, también puede presentarse, a veces inclusive una hiperkeratosis parecida al del moquillo canino. También puede manifestarse acá en la trufa, ¿no? Y obvio con secreción mucopurulenta, ¿no? Entre las lesiones se van a poder observar traqueobronquitis, inflamación de las fosas nasales y de la tráquea, ¿no? Y exudado purulento a nivel general de todas las vías, ¿no? En el diagnóstico, bueno, como les decía al principio, los signos clínicos se van los signos clínicos se van a restringir a ser solamente respiratorios. En un diagnóstico diferencial con moquillo canino, por ejemplo, el moquillo canino va a provocar siempre algunas otras afecciones, ya sea cutánea, a veces digestiva y, obvio, lo que más sabemos, la nerviosa, ¿no? En este caso no hay ese tipo de complicaciones, ¿no? Es netamente respiratorio. Entre otros diagnósticos diferenciales, bronquitis crónica, que puede ser más por parasitosis, ¿ya? También podría deberse por una pasterelosis, que es la Pasteurella multocida, la bacteria que provoca también afección respiratoria, pero eso va a estar ligado a, a un proceso de estrés, ¿no? Un viaje, generalmente un viaje, ¿no?
Por eso también es fiebre del embarque en bovinos, ¿no ve? Que también suele presentarse, sí, en caninos, que llevemos un animal de un lugar a otro lugar, ¿no? De un departamento a otro departamento, entonces puede provocar pasterelosis, ¿no? Pero neumonías parasitarias y colapsos traqueales por algún otro motivo. Como les decía, en la epidemiología tiene una alta morbilidad, pero una relativa entre media a baja mortalidad, ¿no? En el tratamiento, aquí indica que no se recomienda hospitalización porque va a contagiar a todos los que estén internados, ¿no? A no ser de que tengamos un ambiente específico para enfermedades infectocontagiosas donde se tenga bastantes niveles de bioseguridad, ¿no? En esos casos sí, tal vez, ¿no? Buena nutrición, sí, el animal si bien baja el apetito, pero todavía suele seguir comiendo y todavía se puede mejorar su nutrición, ¿no? Mm, higiene, o no, no siempre a bañarlo al animal significa higiene, ¿no? Sino empezar a limpiarle especialmente las secreciones que tiene, ¿no? Las lagañas, porque también se debe manifestarse con lagañas, con bastante lagaña, ¿no? En el tratamiento, eh, en forma general, ¿no? Para las infecciones secundarias y al menos para la bordetella bronchiséptica, como es una bacteria, entonces sí el antibiótico va a tener bastante buen efecto, ¿no? Se puede empezar, sí, con una penicilina streptomicina, que casi la mayoría manejan, ¿no? Eso, ¿no? Pero de repente podríamos mejorar con una combinación de gentamicina con amoxicilina, ¿no? Y también se podría utilizar igual cefalexina, ceftriaxona, ¿ya? Bien, en el tema de antibióticos, ¿no? Eh, tratamientos con aerosoles, procedido por broncodilatadores. Primero, los tratamientos con aerosoles. Si se acuerdan de semiología, hay que diferenciar estornudo y hay que diferenciar tos, ¿no ves? El estornudo va a ser en primera instancia cuando el virus o la bacteria esté ingresando a las vías respiratorias anteriores, ¿no? Y esté provocando la colonización, ¿no? De todo la mucosa, ¿no? Entonces el perro empieza a estornudar, ¿no? En primera instancia va a provocar rinitis, traqueitis, ¿no ve? Entonces, para esa inflamación se pueden utilizar tratamientos con aerosoles, ¿no? Mucolíticos, ¿no? Aerosoles que tengan mucolíticos y que tengan expectorantes, ¿no? Bien. Ahora, si el problema de la enfermedad ha progresado y ha pasado a una bronquitis, a una, ¿no? Una bronquitis catarral especialmente, ¿no? Al decir catarral se refiere a que tiene bastantes estertores y mucosidades en los bronquios e inclusive en los alvéolos, ¿no? Entonces, en esos casos ya no va a presentar estornudos, ¿no? Va a manifestar tos, ¿no? Va a manifestar tos y generalmente tos productiva con mucus, ¿no? Y a veces mucus verdoso, ¿no? Bien. En estos casos, sí se recomienda los broncodilatadores y los expectorantes, ¿no? Entre los productos que se utilizan como broncodilatadores tenemos el que más se utiliza es el Ambroxol, porque actúa como broncodilatador y también como expectorante, ¿ya?
Bien. Entre otros productos que se utiliza también como broncodilatador y expectorante es el salbutamol. ¿Ya? Bien. En algunos casos, si la secreción y la producción de mucus es bastante y está provocando bastante disnea y el animalito de verdad no está pudiendo respirar bien, entonces en ese caso sí se utiliza broncodilatadores más específicos como la aminofilina o la teofilina. ¿Ya? Entonces, 1, 2, 3, 4 broncodilatadores ya tenemos, ¿no ven? Las preguntas de examen, ¿no? Hay tratamiento para como broncodilatadores y expectorantes. Ahí tienen que responder, ¿no ven? Ambroxol y salbutamol, ¿no ven? Bien. Bueno, también cuando los signos clínicos han llegado a nivel bronquial y están provocando una bronquitis catarral, ¿no? Entonces se puede utilizar también antisépticos pulmonares. Tenemos como antisépticos pulmonares, tenemos el eucaliptol, mentol, guayacol, ¿no? Más conocido como Broncopul, utilizan, después hay el átomo bronquiol, también utilizan como nombres comerciales que se van utilizando en el mercado, ¿no? El átomo bronquiol creo que es ahorita el que más se está utilizando ahora, ¿no? Como antisépticos pulmonares, ¿no? Y bueno, si es de pelo corto el animalito, entonces sí, fácilmente también se puede hacer fricciones con Mentizan, ¿no? A nivel de la garganta, y a nivel del cuello, la tráquea, ¿no? Y de repente a nivel torácico también, y le ayuda bastante, ¿no? Si la rinitis también es muy acentuada y está provocando también obstrucción y disnea, ¿no? Entonces se puede utilizar, aunque ya dijimos, ¿no? Los aerosoles, ¿no? Los aerosoles que le van eh, que en estos aerosoles también pueden utilizarse ¿cómo se llaman? Los famosos BAOs, ¿no? Y hay maquinitas que producen bastante mm, vapor, ¿no? Vaporización, ¿no? La vaporización. Cuando están muy tapados las fosas nasales, entonces la vaporización se recomienda. Ya en la vaporización, igual, se utiliza eh, productos para poder fluidificar, ¿no? El salbutamol es uno de los más utilizados y hay varios derivados del salbutamol que se pueden utilizar para la humidificación de las fosas nasales a través de vaporización. Bien, como puedes ver aquí hay un montón de antibióticos también que se pueden utilizar, ¿no? Bien, entre otra sintomatología, también se tiene que ver de que su nombre por eso dice tos de las perreras, ¿no? Porque se contagian donde hay hacinamiento de perros. Y en una, y en un, ¿cómo se dice? En un canil, ¿no? O en un criadero de perritos, ¿no? Donde hay más de 5 o 10 perros o más, ¿no? Entonces no va a ser solo un caso, se van a manifestar varios casos, ¿no? Porque se están contagiando uno con otro, ¿ya? Bien,
En Bolivia los criaderos utilizan la vacuna. Hay la vacuna. Esta vacuna Birbac que está aquí en la imagen, hay también aquí en Bolivia. Ya muy raro son los veterinarios que utilizan esta vacuna, porque no, generalmente los criadores de perritos sí utilizan, ¿no? Porque si se enferma uno, es fija que se enferman por lo menos unos 5 o 10 más, dependiendo de la cantidad de perros que uno tiene, ¿no? Entonces, a curar 10 animales, preferible es vacunarlos, ¿no? Además de que mmm, si se enferma un perrito, entonces decae bastante, ¿no? Y le afecta, si está preñada puede provocarle aborto, ¿no? Y obvio, ¿no? Un enflaquecimiento rápido, ¿no? Bien violento. Ya, entonces la prevención, la vacuna, obvio, higiene, limpieza, desinfección de caniles, de los lugares donde vive el animalito, de su casita y todo eso, con lavandina, con amonio cuaternario, glutaldehidos o algún otro derivado de los formoles que se pueden utilizar para poder eh, desinfectar los ambientes. ¿Está bien? ¿Preguntas? Bueno, si no hay preguntas, vámonos a dormir, ¿no? Ahora. No, nadie dice, ahora. Hola, Lice, hora. Ya estamos durmiendo, Lice. Ya, ¿no? Ya está. Ya, pues, si hay alguna pregunta, cualquier cosa o casos clínicos que el otro, ya saben, Un ¿no? bolito. Me escriben Doctor, nomás. tengo una pregunta. Adelante. No ha llegado a mi caso clínico, Doc, le he enviado por el Clageron. Sí, estaba bien que me ha llegado. ¿Ya? Ya, Sí. Eh, a ver, pues, ya les voy a pasar las notas mañana. ¿Ya? Bien, entonces, éxito sería, jóvenes, bolito, Vladi, pucha, esta hora. No me va a dejar Ahorita dormir. la cosa, pues, esta noche se amanece. Ah, bueno, claro, si vas a amanecer, claro, adelante. Hay que volear. Eh, ¿No? Ya pues. Salud. Ya pues, jóvenes, entonces nos estamos viendo el viernes. Ya atentos, les voy a mandar tarea por si acaso. ¿Está bien? Doctor, Sí, adelante, Vladi. ya estoy acabando mi trabajo, ya lo voy a enviar ya. Ya pues. Ya. Una esquina no me hacía falta. Ya, cuidado, pues, que me mande ya las notas y ya después no vas a poder mejorar. ¿Cómo? Pues tiene que esperar. Ya, nos Ya vemos estoy acabando ya, entonces. más ratito, ya lo voy a revisar ya su WhatsApp. A Ya, casi Classroom no pues. puedo subir yo. Puro No, WhatsApp pues, nomás. Classroom tiene que ser, pues, compañeros. Pero bueno, a ver, por último, ni modo, pues. ¿Ya? Bueno, hay que hacer Ya, por WhatsApp. ¿Ya? Ya, pues, ya. nos vemos, Vladi. Chao, Carla. Chao. Nos Chao. vemos, nos vemos, Hortensia. buenas Carla noches, Inbox. Lice. Buenas noches, Lice.